Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran en esta hermosa tarde? Ya dándole pues la bienvenida al Padre Jorge Román en su programa Pregúntame. ¿Cómo está, Padre? Buenas tardes. Nuestro programa, mi querida María. Y qué sorpresa de encontrar al Boy Scout, al Chinchulín amaestrado, al Charlie. Va pues. Date vos. No. Al Chinchulín amaestrado, Padre Román. Acércate más para que te podamos oír, Carlitos. Tiene que agarrar el micrófono aquí, hermano Charlie, por favor. Sí, está prendido. Sí, casi no los oigo, así que aumentar el sonido. Muy bien. A ver cómo nos escuchamos ahí, a mi padre. El Carlitos Vanegas fue gran compañero mío cuando teníamos el programa de Regreso a Casa y con mucho amor, humor, de buen humor, con mucho amor. Con mucho amor, sí. Hasta que nos corrieron de la radio, ¿verdad? Pero usted sabe que la buena gente como nosotros nos tenemos que volver a venir, ¿verdad, padre? Claro, también compañero de Carmen y también de Chavita. Chavita, el hijo de Don Chava. Sí. ¿Ok? Éramos los cuatro jinetes de la Radio Católica. También estaba Carlos Garibay, también. Oh, sí, Carlos también. Así es. Lugarcitos, padre. Hoy qué gusto reunirnos nuevamente en su programa, no el mío. Es de ustedes porque ustedes son los que lo hacen. Así que qué gusto y qué sorpresa, mi querida María. Esto no me lo tenía esperado. Así que... Así es, padre, es bueno dar sorpresas. Yo también estoy bien contenta. También él me sorprendió a mí. Vino a darnos un poquito de alegría el hermano aquí. El hermano, pero de Drácula. El hermano Charlie. El hermano Charlie nos vino a dar alegría, nos vino a dar mucho gozo y a hacernos la invitación a ser felices, porque él dice que se siente malito, padre, pero él se siente muy alegre de todas maneras. Es malo. No, que me gustan los tamalitos, me dije. Me gustan los tamalitos, no que me siento malito. Bueno. Oye, tú sabes lo que es una sorpresa, ¿verdad? Sí, una monja que es sorprendida. No, es una monja que la metieron en la cárcel. Es una sorpresa. Ahí voy con usted. Tengo que andar rápido y ligero. Me alegra mucho donde usted se encuentre. Me acuerdo cuando usted me invitó a ir a su comunidad de San Joseph. Ahí está usted metido, ¿verdad? Pues, no metido, perdón, está en servicio. En servicio. Sí. Así es. Muy bien, mi querido Charlie. Oye, ¿y saben ustedes qué es a quiénes celebramos el día de hoy? Sí. ¿Al Padre Pío? Al Padre Pío. Sí, porque él iba diciendo Pío, Pío, Pío cuando iban manejando, porque por si chocaban que no dijeran ni Pío dijo. No, se llamaba Francesco, nació en 1887, y a la edad de 5 años él se consagró a Dios. Ya desde niño tenía visiones de Dios y del diablo también, que lo perseguía todo el tiempo. A la edad de 16 años ingresó con los capuchinos y se tuvo que presentar para hacer el servicio militar porque Europa estaba en la Primera Guerra Mundial, pero fue rechazado por mala salud y mala condición física. Así que finalmente fue ordenado en el año de 1910 y en 1918, haciendo oración ante un crucifijo, sintió un dolor profundo y se dio cuenta que tenía los estigmas de Cristo, y esto los ocultó, es decir, no era motivo de enseñarlos. Sin embargo, la acción que tenía de sanación, de oración, de piedad por la gente necesitada, hizo que su fama creciera de tal forma que incluso llegaron a vender estatuillas y fotografías del
Padre Pío allá en San Giovanni Rotondo, que es donde permaneció hasta su muerte a los 81 años de edad, el 23 de septiembre de 1968. Él realmente no quería presentar sus estigmas. De hecho, fue acusado muchas veces falsamente y se le prohibió celebrar en público. Ciertamente la iglesia madre y maestra muchas veces es una madre muy estricta y en sentido de evitar escándalos, sí, muchas veces castiga a inocentes. Pero una vez mostrada su inocencia, se le reintegró dentro de su comunidad para que pudiera seguir celebrando en público. Era un hombre temperamental que de hecho cacheteó a uno porque ofendió a un sacerdote y dijo, nunca hables mal de un sacerdote, reájale, se lo descontó. Pero era un tipo temperamental. Se puso en cuestionamiento su beatitud y su santidad y de hecho hubo quien lo estuvo cuestionando sobre los estigmas, si él se sentía santo en vida o demás, que le faltaba humildad. Sin embargo, mostró humildad hasta el fin de sus días y cuando murió los estigmas desaparecieron. Wow. Fue canonizado en el año 2002 por el Papa Juan Pablo II, que de hecho, siendo un joven seminarista, fue a visitar al Padre Pío y pasaron orando juntos. Todavía no era Papa, él era un joven sacerdote. Y el Papa Pío supo que iba a llegar a ser Papa. En el año 2008 se exhumó su cuerpo y se sorprendieron de que su cuerpo estaba en magnífico estado de conservación, como si estuviera dormido. Entonces está puesto ahí en San Giovanni Rotondo. Ese es el Padre Pío, al que más que idolatrarle o hay que tomar su ejemplo de compromiso y de amor a Dios y amor al prójimo. Es el ejemplo precisamente de una vida entregada al servicio de Dios. Esto es lo que debemos de celebrar. Muy bien. Muy bueno. Dicen, padre, perdón, que cuando él daba, las confesiones que él daba eran colas inmensas de hombres, que hasta las 6, 7 de la noche, todo el día era de confesión. Y tenía ese don, padre, de saber la persona lo que tenía en su corazón. Así era. No sé si usted sabe, padre, sobre el don que tenía de saber el pecado que traía ese hombre o esa persona. Uh-huh. Sí, eso es bueno, sí. Yo lo que le he pedido a Dios es el don de olvidarme de los pecados que escucho. Y Dios me lo ha concedido. Sí, en serio, yo tenía mucho miedo de ser indiscreto, sí, y desde antes de mi ordenación le pedí a Dios que me diera el don de no recordar los pecados que escuchaba. Y en cuanto los escucho, los olvido, para no relacionar el pecado con el pecador. Y Dios me ha concedido esa gracia. Es una gracia realmente. Así que cuando alguien llega y dice, son los mismos pecados de la otra vez, pues no sé cuáles sean tus pecados, no lo recuerdo. Entonces, pues sí, es un don maravilloso el poder de ser el instrumento de Dios para ser Dios el que a través de este pecador perdona a mis hermanos pecadores, que llegan con arrepentimiento. No soy un juez, no me toca condenar, no me toca juzgar, sino que es ser el instrumento de ese amor de Dios. Así que, por favor, cuando se vayan a confesar, da mucha pena, a mí me da mucha pena. Recientemente, ahora que fui a México, aproveché que había un padre, le dije, oye, pues, confiésame, porque no tengo oportunidad de hacerlo allá en Mammoth Lakes, no hay otros sacerdotes. Y cada vez que voy a Stockton o cuando tengo oportunidad, pido ser confesado de mis pecados y ser absuelto. Entonces es un instrumento de Dios, es una gracia de Dios el poder recibir el perdón de nuestras faltas y que nuestros pecados son borrados. A gran diferencia de aquellos que no creen en Dios y que gastan miles de dólares en psicoterapia, y el psicoterapeuta solamente te enseña a aceptar tus errores y vivir con ellos. En cambio,
A través de la confesión, tus pecados te son perdonados, son absueltos y quedas limpio de pecado. Se logra mucho más en un confesionario que en 2 años de psicoterapia. Lo cual no quiere decir no vayan con un psicólogo, hace falta, ¿ok? Muchas gracias, padre. Pues por aquí vamos a iniciar con las preguntas del día de hoy. Nos llaman y nos dicen que una señora tiene una hija que está casada solamente al civil y que ella va a ser madrina, que si puede comulgar cuando vaya a la ceremonia para donde ella va a ser madrina. Un problema que me encuentro aquí es de que de repente dicen, ay, padre, usted pone muchas restricciones. Si mis compadres ya fueron padrinos anteriormente, ¿por qué usted no los acepta? Digo, porque no se habían topado con el padre Jorge Román, que es muy escrupuloso y que sí les pregunta. No es leyes del padre Jorge, es la ley de la iglesia y está en el Código de Derecho Canónico, lo que supone las condiciones para ser padrinos. De los niños, de los papás no se pide absolutamente nada. Pueden ser narcotraficantes, pueden ser asesinos, pueden ser ateos, pueden ser militantes de la transformación de cuarta, pueden ser de lo que sea. No se pide ningún requerimiento. Pero sí se pide que por lo menos un padrino o una madrina sea un católico ejemplar, practicante, que esté yendo a misa, que esté comulgando, que no haya impedimento para que comulgue, que dé un buen ejemplo de vida al ahijado y que se comprometa a estar cercano al ahijado o a la ahijada y ver su crecimiento espiritual. Si no puede hacerlo porque no puede comulgar, porque está casado solamente por el civil y no ha invitado a Dios a que bendiga esa unión, entonces no puede ni siquiera ser padrino, mucho menos comulgar. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Aprovechando este tema que estamos en esta parte, en la mañana escuchaba yo que le estaban haciendo una pregunta al diácono Reyes que si podía comulgar a una persona que estaba viviendo junta. Es la misma pregunta que estamos escuchando ahorita. Porque dice que ella miró a una persona en esa situación. ¿Qué debemos hacer nosotros si nosotros sabemos de aquella persona que está viviendo junto y que se arrima a comulgar? ¿Tenemos nosotros el derecho de hablar con ellos y decirles, oye, creo que tú estás cometiendo un error o un pecado? ¿O qué debemos hacer dependiendo nosotros? de la cercanía que tengas con esta persona. Si le tienes confianza y demás, puedes decirle, oye, no estás casada por la iglesia y sin embargo estás comulgando. ¿Hay alguna razón o sabías que no puedes comulgar? Hay algunas situaciones en las cuales personas que están arrejuntadas sin casarse por la iglesia, quizá porque todavía no ha habido posibilidad de anulación del matrimonio, quizá porque todavía el cónyuge vive, el original o alguna situación así, y están viviendo juntos por apoyo y por amistad, y que pueden llevar una vida de hermanitos, de manita sudada y ojo vidrioso y viviendo y durmiendo en camas diferentes. Entonces pueden, bajo esas circunstancias, pueden comulgar. Más que nada son compañía doméstica, compañeros domésticos más que esposos, o sea, no tienen intimidad y pueden recibir la Sagrada Comunión. Entonces, en esos casos sí se puede. Hay algunas parejas, por ejemplo, que se comprometen a no tener intimidad hasta el día de su matrimonio y pueden seguir comulgando mientras se llega a su matrimonio, aunque estén viviendo juntos, pero como dice el dicho, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Muy bien. Correcto. O como dice el dicho, ¿verdad? Sí, que amor de lejos, felices los cuatro. Amor de lejos, amor de no sé qué más dice por ahí, padre. Ay, gracias a Dios que nosotros tenemos nuestra esposa. Me dijo María Luisa que si viera el padre Román, mandale saludes. Yo con todo gusto lo estoy viendo bien trajeado. Sí. Muy bien, mi querido Charlie. Oye, y cuéntame uno de tus famosos chistes. Dice que le estaban preguntando a Juancito que cuál es la muerte más
más buena. Dice, la que tuvo mi abuelito, le dice. Este caso, ¿Por qué? Dice, ¿verdad? porque se durmió. Durmió en el volante y murió. Wow, dice. Y ahora póngame un ejemplo de una muerte violenta, dice. Los amigos de mi abuelito. ¿Por qué? Porque iban atrás del carro, dice. Los que iban atrás del carro diciéndole, no te duermas, no te duermas, no vas a estrellar. Sí. Muy bien. Bueno, pues, yo siempre le tengo algo, oye, pues, ¿ah? Mire, usted sabe que en Nicaragua, por Nicaragua, están poniendo vacunas de células de rana. ¿Por qué? Porque si no sanas hoy, sanas mañana, le dice. Muy bien. Ahí iba a contar un chiste pelado, pero ese no se puede contar en el radio católico. Qué caray, hombre. Me la debe, padre. ¿Ah? Muy bien. Ok. Cuénteme uno para que va a acordarme de No, otro, es que padre. se me ocurrió ese chiste, pero no. No, Bueno, déjelo, ese pues. chiste lo contó Cepillín. Además, no es obvio, es de doble sentido y solamente los malpensados lo van a entender. Es una princesita que andaba en el bosque y de repente se encontró un sapito y dice, ¡ay, qué bonito sapito! Lo besa y ¡pum! Se convierte en un príncipe guapísimo, hermoso. Sí, gracias, princesita, por haberme rescatado de este maleficio y que fui hechizado. Y en agradecimiento te voy a conceder 3 deseos. Pero ten mucho cuidado. Muchísimas gracias por llamar. No repitas el mismo deseo 3 veces, de lo contrario podrías quedar encantada. La princesita repitió el deseo 3 veces y quedó encantadísima. Muy bien, vamos a pasar a cosas más serias. Ahora sí, mi querida María. Claro que sí, padre. Mire, por aquí estaba recibiendo otra vez la persona que llamó en la mañana. Es la que me llamó ahorita y dice que pues sí, ella le dijo que no debería de comulgar, pero pues en este caso, pues yo creo que lo que debemos hacer, ¿verdad? Es orar por estas personas que a veces no entienden la situación, no entienden cómo es que tiene que hacer, ¿verdad? No, que no es ley ni de ningún sacerdote, sino es que también tiene que ver con lo que uno, la fe que uno tiene. Vamos a también pasar. hay una cosa importante aquí. Si ya habló con ella y no le dio una explicación satisfactoria, puede hablar con el sacerdote de su parroquia para que el sacerdote hable con ella, que le explique. Hay personas que me consta que no podrían comulgar. Sin embargo, no tengo el derecho de impedirles la comunión para no exponerlos a un escándalo público o para ponerlos en una situación de evidencia. O sea, esto es parte del secreto de confesión. El efecto de la comunión tiene efectos diferentes, como dice la secuencia del Corpus Christi. Sé qué efecto tan diferente tiene una misma comida. Para uno significa muerte y para otros significa vida. Entonces, dependiendo de cómo la comulgas y el motivo de comulgar, es decir, el hecho de comulgar con Cristo significa estoy en común unión, estoy de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, me esfuerzo por vivir como Cristo me pide. No puedo modificar lo que Cristo me pide, ni la ley de Dios, ni de la iglesia, hacerla acomodaticia a mi manera. O sea, si no estoy de acuerdo con Él, no puedo estar en comunión con Él. Entonces, todo el mundo está invitado a comulgar, pero lo que nos impide comulgar es el pecado. El pecado porque es un rompimiento con esa amistad de Dios, no porque Dios nos quite nuestra amistad, ya que Dios nos ama, aunque nosotros le fallemos. Es lo que decía mi hermano Sergio, que si hay algo que enoja al demonio es saber que Dios lo sigue amando, pero somos nosotros los que no estamos de acuerdo con Dios. Entonces, yo no puedo negar la comunión a nadie, a menos de que sea una persona que obviamente no está en condiciones para recibirla, como un borracho que entra haciendo escándalo y gritando y demás, y se acerca a comulgar. No puedo dar la comunión. Hay personas que parece que están borrachos y en realidad son enfermos mentales o demás, pero vienen acompañados de su familia y explican, sí, puede comulgar, ok, le doy la comunión. Pero no puedo negarle la comunión a nadie, a menos de que sea obvio que no puede comulgar. Incluso el Papa amonestó
a los obispos de Estados Unidos por prohibirle la comunión a Joe Biden, por ser abortista. Dice, esta decisión más que de conciencia ha sido una decisión política. Dice, pero nosotros no podemos negarle la comunión a nadie, no podemos hacer excomuniones a nuestro gusto. Entonces, Joe Biden está comprometido políticamente, hablando con un congreso, con un partido, etcétera. Dice, pero en lo interior ni la iglesia puede juzgar. Entonces el Papa recientemente amonestó a los obispos de Estados Unidos por haber hecho pública y por negar la comunión a Joe Biden. Dijo que no se tiene derecho, no se permite. Muy bien, padre, muchas gracias. Vamos a ir a esta otra pregunta. Dice Pedro y Toña, dice, saludos, padre, a ustedes. Padre, me fascina todo lo que se refiere al bautismo y mi pregunta del día de hoy es, ¿cuándo comienza la iglesia los bautismos solo derramando agua en la cabeza y por qué se decide celebrar de esa forma? Bueno, de hecho, originalmente los bautizos eran en el río, recordando precisamente que no es un rito católico, no es un rito cristiano, sino que ya era un rito de purificación, que no era un sacramento. El bautismo que recibe Jesucristo en el Jordán no es un sacramento, es un símbolo de purificación y Cristo no lo necesitaba realmente. ¿Por qué? Porque si el bautismo, bueno, entendamos que no es un sacramento en primer lugar, pero si es símbolo de purificación de los pecados, Cristo no tenía ningún pecado. Si nos incorpora a ser parte del cuerpo místico de Cristo, Cristo tiene su propio cuerpo. Si nos hace ser hijos de Dios, Cristo es el unigénito de Dios, por excelencia. Entonces, realmente Cristo no necesitaba ser bautizado. En la misma forma, tampoco necesitaba ser crucificado. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz que para salvarnos de nuestros pecados. ¿Y tuvo que pagar ese precio de sangre? Pues no necesariamente. Siendo Dios, podría haber dicho, oigan, ya llegué, soy Dios, vine derechito del cielo, nací de la Virgen María, para hacerme hombre como ustedes, pero soy Dios y ya los perdoné. Pórtense bien, quiero verlos en el cielo. Charlie, no hagas travesuras, te quiero ver en el cielo. Así que ahí nos vemos, ya me voy. Y el asunto arreglado, punto. Podía haber hecho eso, no necesitaba ser bautizado. Sin embargo, Cristo tampoco necesitaba ser bautizado y se somete al bautismo en un sentido de solidaridad con la humanidad. Es decir, no es pecador, pero renuncia a su condición divina, como dice en Filipenses, el himno de los Filipenses, no se aferró a su condición divina, sino que se hizo uno como nosotros en todo menos el pecado. Entonces, Cristo, después de resucitar, antes de ascender a los cielos, da instrucciones a los apóstoles. Vayan hasta los confines de la tierra y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado se salvará. El que se resista a creer, gacha su calaca. Bueno, no lo dijo así, lo dijo en arameo. Pero significa que el bautismo es el medio por el cual esa gracia que se perdió en el origen se recupera por medio del bautismo. Es decir, nacemos desgraciados, carentes de la gracia santificante, y se nos da esa gracia para ser hijos de Dios. Se nos incorpora al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y se nos da precisamente esa gracia para santificarnos, y se nos unge como recibimos también el Espíritu Santo y somos templo vivo del Espíritu Santo. Originalmente se hacían los bautizos en los ríos, pero también, o sea, el sentido de la inmersión dentro del agua significa el morir al mundo, y lo primero que hacemos al salir del agua es respirar. Es un hálito de vida, es el respirar una nueva vida. Nacemos a una nueva vida. Sin embargo, en cuestión práctica, se suplió el bautismo por inmersión al bautismo por
depuración en la cabeza 3 veces. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son en 3 ocasiones, pero eso ya desde la iglesia primitiva. Tengamos en cuenta de que en medio del desierto, donde no hay ríos, por ejemplo, Arabia Saudita es el único país que no tiene ríos. ¿Sí sabías? No hay, solamente desierto, no hay ríos. Sin embargo, ellos han hecho milagros para hacer la irrigación en Arabia Saudita, pero no hay ríos, hay uno que otro oasis y demás, pero han hecho realmente construcciones y desalinadoras y demás para producir agua. Es algo magnífico hoy en día. Pero entonces en esos países no se podría bautizar por inmersión. Sin embargo, desde muy al principio se consideró el bautismo mediante la depuración del agua sobre la cabeza. ¿Ok? Bueno, mire, padre, yo me acuerdo que he leído que los primeros catecúmenos que cuando invitaban a hacer el bautizo de la persona, lo ponían como en una pileta y entraba la persona y al salir le ponían una ropa blanca como signo de blanco, pues de fuera de pecado, que comenzara él a llevar esa, es así, la ropa blanca como signo sí, de hecho los pureza. catecúmenos llevaban una ropa morada que significa penitencia y transformación. Al ser bautizados se le revestía de Cristo, como hoy en día también en el bautismo hay un rito que es revestirlos con una vestidura blanca. ¿Quién nos recuerda esa vestimenta de Cristo, la que fue jugada a los dados, porque no quisieron romperla porque era muy fina, hecha de una sola pieza, y que actualmente se encuentra en una población en Alemania, en un pueblo de Alemania. Pero esa vestimenta de Cristo se nos reviste a nosotros para hacernos Cristos, porque todos somos Cristo. Es decir, Cristo significa ungido, es el ungido del Señor. O sea, todo el que es ungido es un Cristo. Entonces, nosotros nos revestimos de Cristo para llevar la alegría de Cristo. El color blanco es un color de alegría, de luz, y eso nos reviste de la luz de Cristo, en que nos invita a ser luz viva para todo el mundo, para iluminar al mundo, para irradiar esa luz de Cristo, para irradiar con alegría. Así que, como dice San Pablo, estad siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén siempre alegres. La alegría es más parecida a la santidad, la tristeza es más parecida al pecado. ¿Ok? Qué bueno. Mire, padre, aquí hay nuestra hermana María Millán, que le mandamos un saludo. Y dice también, buenas tardes, padre Jorge. Saludos a todos los que estamos en la cabina. Bueno, alguien me hizo esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia del alma y del espíritu? Bien, ya habían hecho esa pregunta otra vez. Es decir, alma es algo natural dado en la vida. Es decir, el ánima, por ejemplo, significa movimiento. La vida es vegetal y animal. La vida vegetal no tiene ánima, pero tiene vida. De alguna manera, tiene movimiento en el sentido en que crecen las plantas y ya, pero no tienen movimiento por sí mismos. Algunas plantas sí, pero algunas flores, como las flores carnívoras o los girasoles que giran en torno a la luz del sol, algunas que se cierran en la noche y se abren en el día, etcétera, ¿no? Sí. Pero propiamente no es un movimiento cerebral o movimiento voluntario. Los que tienen movimiento, como los animales, que tienen movimiento por sí mismos y deciden correr, echarse, dirigirse a beber agua, etcétera, tienen un movimiento independiente, tienen animación. Y cuando mueren ya no hay animación. Los dibujos animados son 24 dibujos que pasan a la velocidad de 1 segundo, 24 dibujos, y nos da la impresión de un movimiento, una animación. Engaña a nuestro cerebro. Entonces, por eso son los dibujos animados, porque se da movimiento a ese dibujo.
En ese caso, cuando el alma sería el don de la vida. Sin embargo, el espíritu es infundido, es lo que da la personalidad, el libre albedrío propiamente, la característica y el carácter de la persona. Entonces, el espíritu viene a ser creado a imagen y semejanza de Dios y nos da ese libre albedrío, esa inteligencia, esa voluntad. Es infundido por Dios en el ser humano, creado a su imagen y semejanza. Entonces, sería propiamente la distinción que se pudiera decir de ánima y de espíritu. ¿Okay? Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. También teníamos otra pregunta por aquí acerca de que si era bueno la yoga y por qué, o si es bueno o si es malo. No, porque se vuelven yogadictos. Yogadictos. No. Mira, ya lo habíamos explicado antes. La yoga, ¿y qué otra cosa decías? La verdad, Padre, no me recuerdo porque no lo apunté. Leti por aquí fue la que apuntó la pregunta. Reiking, algo así, ajá. La yoga y el Reiking, ajá. Sí, mira, la yoga como una disciplina, al igual que el tai chi, o el judo o demás, son disciplinas muy buenas. Se puso de moda, por ejemplo, el Karate Kid, ¿no? Que decía, ¡ay! Karate aquí, karate aquí, karate aquí, no. O sea, decía que era una disciplina. El karate no era para atacar, sino más bien una disciplina de defensa. Cuando se piensa de otra manera se puede manipular y vemos cómo había los de la escuela de combate del karate que buscaban dañar y que quieren dañar al Karate Kid, ¿no? Y vemos que es más que nada una disciplina mental. Ahora, todas estas disciplinas que llevan a un dominio del cuerpo, permítame tantito. Es que mi asistente está moviendo la mesa y tiembla cada ratito y no está temblando. Lo que pasa es de que, pum, mueve a cada ratito. Pero ya la regañé, ya le di sus chicotazos. Y después de haber sido interrumpido tan feamente por Charlie, ¿te quiere saludar aquí, Verónica? Hola, buenas ¿Cómo tardes. estás? Me alegra mucho verte. Siempre María Luisa se acuerda de ti hoy. Y me Igualmente mucho. Saludos a María Luisa y los esperamos por acá pronto. Saludos, claro María. Que sí. Cuando podamos llegamos a verte. Oye, que Dios te bendiga. Me alegra mucho haberte visto. Gusto verte, chula. Sí. Que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, esa es Verónica, que es mi asistente y que realmente ha sido una bendición de Dios el hecho de que haya llegado a esta parroquia, porque realmente esa parroquia está funcionando bien en muchos sentidos gracias a ella. Entonces es una bendición. A ti te consta, Charlie, cuando viniste, ¿verdad? Claro que sí, qué atención más grande. Mire, padre, una persona me dijo por ahí. Espérame tantito porque no acabo todavía. Estábamos hablando acerca del karate. El yoga. Ajá, y del yoga y todo eso. Sí. Son disciplinas de tipo oriental que lleva a una disciplina mental y que normalmente lleva a meditaciones de índole budista. Recordemos que hay muchas religiones muy bonitas que llevan a este crecimiento espiritual. Estoy viendo un canal de películas hindús, no indocumentadas, sino más bien de la India, donde había una danza al señor, quién sabe qué, que es un dios con cara de elefante, y que decían, nosotros adoramos a todos los dioses, pero tú eres el Dios de dioses. Y son cantos y coreografía muy bonita y hermoso. Tenía un compañero sacerdote hindú que le decía que la música hindú, incluso para meditación, es muy bonita. Me dijo, sí, pero ten cuidado con lo que pones. No, tú no entiendes el hindú, pero son invocaciones a dioses de la mitología hindú que tienen cientos de dioses, entre ellos dioses del mal, dioses del bien y demás. Entonces, todas esas mantras y todas esas meditaciones budistas, principalmente, te llevan a un concepto erróneo de lo que es Dios.
y el negar a Dios es darle lugar al diablo. Entonces, por eso esos son los peligros que se dan. Como una disciplina física es muy bueno. Les digo que un obispo que antes fue nuestro director espiritual en el seminario nos enseñó yoga como una forma de meditación, pero los riesgos y el peligro es ciertamente la filosofía budista ajena al catolicismo, aunque realmente la disciplina budista es sensacional, tiene cosas muy positivas, tiene cosas muy buenas, pero nos aleja de lo que es la verdad. Esos son los peligros. Y hablaban acerca del Reiki, que fue una invención también de darle poder a las piedras curativas y que mediante pasar las manos sobre la persona enferma, y es una filosofía que se ha dado, pero que realmente no ha tenido efectividad para ninguna curación. Es nada más hacerse guajes. Así que olvídense. Muy bien. Muchas en gracias, otras palabras, padre. ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, hombre? Parejito, Si muy te duele cierto. la cabeza, toma Tylenol, y si te duele el estómago, tienes agruras, toma Flow, Fizz, Fast, Relifitis. Ok, es un comercial que había hace muchos siglos, digo, en el siglo pasado, pero toma algunas pastillas burbujeantes, efervescentes, que te curan la gastritis. Y ve con el médico, no andes, y además ten fe y reza. Acuérdate que la Virgen de Guadalupe dice, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Amén. Pero, como dicen los italianos, ora et labora, reza y trabaja. Es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Y no basta solamente rezar, sino también ve con el médico, porque los médicos son sacerdotes, son el instrumento de Dios que a través de sus manos sigue haciendo milagros, y realmente a través de las enfermeras, los enfermeros que siguen cuidando a los enfermos de una forma maravillosa, ellos están dedicando la vida por el bien de los enfermos. Claro. Así que recurran a ellos. Es muy importante para llegar donde los médicos, pero hay muchas personas que lo dejan por último, y no, tienen que ir, apenas se siente uno enfermo, pues asistir donde el médico. Llegó un señor donde un médico y le dice, después de hacer los exámenes, no se le dice, te voy a mandar a hacer una plaquita. Oh, le dice, los pulmones, no en el cementerio. Le dice, porque ya no puede, ya no tenés, ya te queda poco. Ya te extrañaba, Charlie, ya te extrañaba. ¿Ah? Yo fui con el doctor, le dije, doctor, ¿qué padezco? Se padeces, madanito. Ah, sí, padre, yo me siento feo, me siento pelón. ¿Qué tengo? Pues tener la razón, me dice, y ya no volví a ir otra vez. Y mire, padre, dice que un hombre solo, dice, es un animal imperfecto, ¿verdad? Y un hombre casado, un perfecto animal. Así es, ¿verdad? Ya me hice reír, padre. Solo el Boy Scout. Este es el buen humor, ¿verdad, padre? Gracias por alegrarnos. Es lo que extrañaba, hombre. Gracias por alegrarnos a todos. Yo me imagino que todos, pero para esto pues vamos a dar lectura, padre, porque luego el padre me regaña, me dice, dice Cris, dice Janessa, ay, ya se me borró por aquí. Dice, Janessa es un dios del panteón hindú con cuerpo humano y cabeza de elefante. Señor Danesa. También tenemos otro comentario por aquí, ya se me borraron, no sé por qué se me borraron los comentarios, pero ¿sabe qué, padre? Cuando estábamos en el programa de La Voz de la Mujer, nos habló una persona diciéndonos acerca de que tiene una hija. Lo quiero traer aquí porque la pregunta era para Leti, pero se la voy a hacer yo a usted. Nos decía esta madre que tenía una hija que ya tenía sus hijos grandes y que ella le decía mucho que arrimara a bautizar a sus hijos, pero que ella no quiere, que ya están grandes, me parece que son 9 años la más grande, y dice que no, que ella los quiere dejar crecer para que ellos mismos decidan a cuál religión irse. Y me decía la señora que si no le decía a Leti que hablara con su hija para que la convenciera de llevar sus niños al bautizo. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, yo creo que empieza por la mamá que no supo educar a su hija.
pues, en la fe. Y ese es el problema que nos enfrentamos, porque hay quienes mandan a sus hijos a la catequesis, al catecismo para recibir la primera comunión, y una vez que reciben la primera comunión, no se vuelven a parar en la iglesia para nada. Entonces realmente no es, nuestra religión no es una religión de fiestas y de pachangas, sino que debe de ser de compromiso y de vida. Los hijos ven lo que viven. Yo pasé por una etapa de ateo, por una etapa de búsqueda, de estar buscando al Dios. Yo decía, ¿por qué tengo que creer en el Dios que me impusieron mis papás? A lo mejor en el budismo, en el sintoísmo, o entre la religión de los aztecas o de los mayas puedo encontrar la verdad. Y yo estuve buscando, sinceramente, pero mientras buscaba, yo decía, no puedo abandonar y quedar en el aire. Voy a seguir asistiendo a la misa, porque aunque no crea, pero de todas maneras ahí hay una base. Y eso yo creo que fue lo que me ayudó a descubrir el verdadero Dios, el encontrar a Cristo de una forma diferente a como mis padres me lo habían impuesto. Pero yo creo que es muy importante en la familia el educar a los niños, no solamente por el catecismo, y ya que los catequistas se encarguen de eso. Es por eso que la diócesis está insistiendo en una catequesis familiar, algo novedoso para la diócesis, pero algo que yo ya estaba haciendo desde que llegué a esta parroquia, siempre invitando a los padres de familia a tener una enseñanza y compartirla con los hijos. Aquí siempre hice consciente a los niños de que ellos eran los evangelizadores de sus papás, que tenían que enseñarles lo que aprendían en la catequesis, y que si sus papás tenían preguntas, ellos podrían contestarles. Entonces, de alguna manera, los niños ponían atención para poder enseñar a sus papás. Ahora tengo la cuatequesis familiar, porque son mis cuates los que participan en las transmisiones que continuamos este viernes, todos los viernes a las 7 de la noche, pero quedan grabadas tanto en Facebook como en YouTube y se transmiten simultáneamente los viernes a las 7. Se llama cuatequesis. Y pueden verlo entrando en la misma dirección para Facebook o YouTube en Mammoth, M-A-M-M-O-T-H, Mammoth Catholic, con T-H, Catholic Church, Mammoth Catholic Church. Y ahí pueden ver la cuatequesis familiar, que incluye que la condición es de que tanto papás como hijos deben de ver la catequesis, y quiero ver en las tareas diferentes letras, o sea, tanto del papá, de la mamá, de los niños. Se pueden distribuir en contestar las preguntas y hacer la tarea entre todos, y es como la forma como ellos entregan las tareas, y de esa manera pasan lista. Ahora, eso lo hice mientras estaba la pandemia y no podíamos tener clases presenciales. Ahora ya vamos a comenzar con las clases presenciales, pero voy a continuar con la cuatequesis familiar. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué hay que hacer con este caso de esta hija adulto que ya está viviendo aparte, tiene sus propios hijos y demás? Bueno, ella quizá está reaccionando de una forma tonta a algo que ella no comprendió nunca. Es decir, que tampoco les dé de comer a sus hijas porque espera que sean grandes para que decidan qué van a comer. Mientras tanto, ¿para qué les da de comer? Si ella conoce la fe, la verdadera fe, no se trata de andar buscando en un supermercado, y además creo que tienen derecho a conocer al Dios verdadero, a menos de que ella no lo crea. Pero se trataría más bien de que hable con su hija personalmente, que le haga ver de que no tienen por qué los hijos no vivir en una fe, pero además es el compromiso de familia. Usted, mamá, tendría el compromiso de educarla en la fe o de orientarla para que participe en la fe, que se acerque a su iglesia. Ese ya sería un principio. ¿Ok? Sí, porque padre, es muy importante lo que está diciendo usted. Recordémonos que yo creo que era San Juan Crisóstomo decía que cada casa sea una iglesia doméstica, donde nosotros compartamos, donde nosotros demos el ejemplo para que nuestros hijos también sigan ese camino, padre. Así es. Pues,
Va pues, padre. Mi querida María, llegó una última pregunta, ¿verdad? Sí, padre, llegó una última pregunta. Ya tenemos nada más 4 minutitos. La contestamos en 3 segundos. Antes de eso, padre, quiero agradecer a Ana Cepeda, que ella regaló 150 estrellas al Ministerio de Unidos por Cristo y María. Gracias. Saludamos también a Socorro Arriola, que está en sintonía con nosotros, está mirando este programa. También por ahí miré un comentario anteriormente que no sé por qué ya no me aparece aquí, pero dice una persona que saludas a todos los que estamos aquí, saludos a usted principalmente y saludos a todos los colegas del Ministerio de Unidos por Cristo y María. Y la pregunta dice que ¿cómo puede ella hablar con el sacerdote de su parroquia y decirle que no puede servir en la parroquia? Bueno, no se puede obligar a nadie. Dios nunca obliga a nadie. Entonces, simplemente que se acerque con el padre o que le escriba una carta y que le dé las razones de por qué ella considera que no quiere o no puede servir en la parroquia. Pero yo creo que sería bueno el hablar con el sacerdote. Hablando se entiende la gente. Y no se puede obligar a nadie a servir. No puede ir en contra de su voluntad. ¿Ok? Muchísimas gracias, padre. Nos quedan solamente 2 minutitos. Tenemos que identificar la emisora. Gracias. Gracias, padre, por estar aquí. A Verónica, un saludo a Verónica, que siempre le recordamos. Que Dios lo bendiga, padre. Aquí estamos siempre listos para servirle a Cristo y a María. Y que Dios les acompañe y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos. Gracias, padre. Y me dio mucho gusto saludarlos. Gracias, Mari. Gracias, Charlie. Va pues. Va pues. Un abrazo. ¿Y quién causa tanta alegría? La concepción el corazón de María. La concepción de María. Gracias, padre. Bendito día, bendecido día. Va pues. Va pues. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.